Muy buen día y bienvenidos a la segunda semana del módulo 1 del Diplomado en Territorios Sostenibles. Mi nombre es Alex Renderos y hoy estaremos hablando un poco más acerca del desarrollo económico en la planificación o en el territorio. Para comenzar, tenemos que comprender, como hemos hablado en las semanas anteriores, que el desarrollo económico es un poder más que se encuentra en el juego social dentro del espacio físico de un territorio. Esto presenta ciertas ventajas y desventajas en cuanto a un territorio presenta recursos o más recursos que otros para su producción. En este sentido, la explotación de estos recursos lo volverá más competitivo en función de otros territorios que se encuentran cercanos o que se encuentran en otras zonas. Entonces hay que entender estas ventajas que pueden ser comparativas cuando los recursos son similares o bien cuando pueden ser competitivas y que pueden llegar a un mercado con diferentes precios o con diferentes condiciones para poder competir por clientes o por personas que buscan este bien o este servicio. Hay ciertas fuentes o ventajas de esta situación competitiva y que van a ser delimitadas por el territorio. Lo primero es los recursos físicos. Como hemos hablado, cada territorio tiene considerado dentro de su espacio ciertos recursos. Recursos que bien pueden pertenecer únicamente a ese territorio. Puedo mencionar, por ejemplo, en la franja costero-marina, es obvio que uno de los recursos principales que se desarrollan a lo largo de este territorio es la conexión que tiene con el mar y, por ejemplo, toda la producción, ya sea turística o bien de consumo de productos que vienen del mar, ¿verdad? Luego tenemos las capacidades empresariales, y esto es importante porque tiene que ver con la capacitación o el fortalecimiento de capacidades técnicas que tenemos en nuestro territorio. Por ejemplo, desde la sociedad bien podemos encontrar cooperativas de producción, ya sea agrícolas o de otro tipo, asociaciones comunales que juntas hacen algún tipo de producto, o bien asociaciones de mujeres. Por ejemplo, tenemos el caso de Chalatenango, específicamente en Huarjila, donde hay comunidades o hay asociaciones de producción, ¿verdad? Lo mismo pasa en el municipio de Aguacaliente, donde se pueden identificar, siempre en Chalatenango, cooperativas de mujeres productoras de artesanías. Entonces, las capacidades empresariales son aquellas capacidades que te permiten poder poner en el juego en el campo económico, ¿no? Cualquier tipo de producción que aparezca en el territorio. Entonces, mientras más capacitadas se encuentren las personas del territorio en los temas de competitividad empresarial, mejor estarán preparadas para posicionarse en todo este aspecto económico. Luego tenemos la mano de obra, que es también una capacidad técnica proveniente de la sociedad, y que tiene que ver con esta tecnificación o el saber ancestral que mencionábamos anteriormente, que es el conocimiento previo de la explotación de recursos en el territorio para poder producir un bien o bien un servicio dentro del espacio físico. Esta mano de obra, quisiera extenderme un poquito más, cuando tiene que ver con estos saberes ancestrales, tiene que ver, por ejemplo, que nuestros antepasados sabían que podían explotar un bien o un recurso de nuestro territorio. Podemos decir cualquier producto fruto de la pesca, ¿sí? Hace mucho tiempo nuestros antepasados pescaban de cierta manera que les resultaba eficiente y eficaz para poder obtener ese recurso. Ahora, si bien tenemos nuevos mecanismos o nuevas formas para poder explotar el mismo recurso, siempre es bueno y es saludable poder identificar o poder retomar aquellos aspectos del saber ancestral, o sea, de cómo lo hacían anteriormente los habitantes del territorio para poder obtener un mejor resultado. Y esto también tiene que ver con la participación social, con la consideración de esta cultura o de este saber que se ha ido desarrollando a través de los años. Luego, no puede haber una producción o el inicio de una iniciativa productiva económica sin las fuentes de financiamiento.
es importante conocer de dónde viene el dinero que va a generar el impulso y el mantenimiento, la sostenibilidad, de la cual estaremos hablando después, de esta empresa. Estoy hablando de empresa a cualquier producción en el territorio. Puede ser que esté dividida en varias empresas con varias especialidades. Entonces la fuente de financiamiento, que bien puede ser un capital semilla, que puede ser producto de un apoyo municipal, de un fondo internacional, de un fondo de ahorro comunitario o de cualquier otra fuente que provenga de la misma producción de insumos físicos en el territorio, es la que al final le dará vida a las siguientes etapas o a la continuidad de la empresa en el territorio. Les pido en este momento que traten de identificar en sus localidades o en sus territorios esas grandes fuentes de producción o esos recursos muy particulares que le pertenecen únicamente a su territorio, y que pensemos de qué manera se están explotando y qué tanto están incidiendo en la dinámica económica local y en la dinámica económica nacional de El Salvador, ¿no? Porque esto tiene que ver con el último punto, que es la demanda local, que tiene que ver con demanda, obviamente, y la densidad de los mercados. Esto tiene que ver con cuántas personas o qué cantidad de personas son clientes o se sienten identificados con nuestro producto. ¿Sí? Podemos tener productos muy particulares que solo se encuentran en nuestra zona y que la gente los busca por su calidad o bien por la forma en la que han sido promovidos a través del tiempo, ¿no? Se sabe que ese producto es muy bueno y por eso la gente lo busca. Eso quiere decir que hay una demanda. A mayor demanda, o sea, a mayor cantidad de personas buscando ese producto, debería de haber una oferta similar o superior. Es decir, la producción que se genera dentro del territorio debe de ser igual o mayor que la cantidad de personas que lo están solicitando. Y esto tiene que ver también con la densidad de los mercados, en el sentido que no necesariamente un producto es único de un territorio o de una zona del territorio, sino que también puede ser producido en otros lugares. Entonces estamos generando ya una competitividad, ¿sí? Hay 2 lugares o 3 lugares que están promoviendo el mismo producto o el mismo servicio, y eso ya, la demanda ya dependerá de cuál es el insumo, cuál es el plus que este producto o este servicio está brindando en nuestra localidad. Adentrándonos en los recursos físicos, tiene que ver, como lo hemos hablado anteriormente, con todos los recursos naturales y agroecológicos, ¿no? Todo lo que se encuentra en nuestro entorno natural o todo lo que nosotros podemos producir a través de la agricultura o la ganadería. Todo esto finalmente produce materia prima e insumos para la producción. Uno de los principales insumos que se necesita para la producción, obviamente, es el agua. Y de hecho, ustedes saben que en este diplomado hay un módulo dedicado únicamente al recurso hídrico, porque es parte importante y la génesis de muchos, o casi todos, los asentamientos humanos en la historia. Cuando las personas se asientan o se asentaban para la generación de una ciudad o de un asentamiento humano, era el agua el primer recurso que ellos buscaban tener cerca, porque esto garantizaba la vida y luego pues todas las actividades productivas que se podrían desprender de esta. Es importante también considerar el medio ambiente y el clima. Para eso también estaremos hablando en un módulo de este diplomado únicamente del cambio climático y de la gestión integral de riesgo, ¿verdad? Pero bien, en este momento que estamos fundamentando todas las terminologías o todos los aspectos a considerar, el medio ambiente y el clima es muy particular, ¿verdad? Por ejemplo, en la producción de café, la venta de café está supeditada en cuanto a su calidad, dependiendo de la altura a la que este café se coseche. ¿Por qué? Porque está también supeditado a ciertas condiciones ambientales, ciertas condiciones climáticas, se podría decir, que van a afectar o van a incidir sobre algunas características físicas del café que le van a dar ese estatus, ¿verdad? O ese lugar o ese nicho dentro del mercado. Entonces el medio ambiente y el clima igualmente es un factor a considerar.
De la misma manera, en los procesos de agricultura de cualquier otro producto, se consideran las estaciones del año, ¿verdad?, para poder generar la siembra, la cosecha y así poder generar el mejor producto. Es así cuando fenómenos producto del cambio climático, como los bien conocidos el Niño y la Niña, provocan o sequías o un aumento en la precipitación pluvial, o sea, en las lluvias, y que eso altera, ¿verdad?, la producción agrícola. Eso lo podemos ver en los noticieros, en el periódico, cuando se pierden millones de dólares en cosechas por estas alteraciones del clima que no se habían considerado enteramente y que impactan sobre los territorios. Entonces, conocer el medio ambiente y el clima es una forma también para poder maximizar la producción, minimizando el impacto al medio ambiente. Luego tenemos el procesamiento agrícola y el potencial de encadenamiento de esta producción agrícola, en el sentido de que yo puedo producir un bien en mi territorio, en mi localidad, pero luego puedo exportarlo hacia otros territorios para que pueda ser tratado y convertido en otro producto, ¿no? O en un producto ya de origen más industrial o más elaborado. Entonces, este procesamiento o la tecnología o la capacidad que se tiene para esta producción agrícola es importante tenerla identificada. En sus municipios podemos hablar de cómo se realiza esta producción, si se realiza con maquinaria especializada o si se realiza todavía de manera artesanal, ¿verdad? A partir de una o de la otra será el tipo, la cantidad y la calidad de producción de este producto específico en su territorio. Y lo mismo con el potencial de encadenamiento, que viene ligado a la capacidad que tengo para poder interactuar con otros municipios o con otros territorios, ¿verdad? Esto lo hablábamos en la primera semana, cuando decíamos de que tenía que haber un flujo físico y que tenía que haber un flujo de información. Ambos son importantes para lograr este potencial de encadenamiento, que tiene que ver en parte con la localización física, es decir, los lugares donde yo voy a comenzar a encadenar o a procesar mi producto, si son cercanos, si son lejanos, si de repente yo exporto a Guatemala o a otro país de Centroamérica, requerirá cierta logística para que nuestro producto pueda llegar a esos lugares, o bien si la localidad está cercana a nuestro territorio o bien a nuestro municipio, también requerirá menos preparativos o menos aspectos logísticos para considerar. Luego tenemos la capacidad empresarial, y aquí vale la pena aclarar que todos aquellos temas que acabamos de abordar siempre tienen que ir bajo la lógica de un territorio sostenible, el cual analizaremos al final de esta semana, pero que se basa fundamentalmente en la explotación del territorio según un objetivo y un bien común, sin impactar negativamente a la población humana ni al espacio natural. Como lo hablábamos la semana pasada, la minería verde, por ejemplo, o cualquier tipo de minería, indirectamente o directamente contamina el agua, ¿verdad? Entonces, una producción o una explotación del producto minero en cualquier localidad generará un impacto negativo en el ambiente natural. Entonces, toda esta producción sostenible tiene que ir en pro de la explotación de los recursos de manera consciente, de manera responsable, sin generar un impacto negativo al aspecto urbano, al aspecto humano y al aspecto natural. Con los temas de capacidad empresarial, tiene que haber una definición o por lo menos un mapeo de las empresas existentes. ¿Qué se está produciendo en mi territorio? ¿De qué manera y con qué magnitud? Si hay grandes empresas, si de repente dentro de nuestro territorio habrá industrias internacionales, ¿verdad? Que están captando recursos de nuestro territorio, o si bien son empresas de menor tamaño y que pueden incluso caer dentro de la producción local de bajo impacto, ¿no? Esto tiene que ver con el tamaño, que es lo que acabo de explicar, con el tipo, si es agrícola, si es de cualquier otro tipo de extracción de recursos, o de producción de artesanías, o de productos específicos, de alimentos, etc. Y luego al sector al que pertenecen.